Wellington Hardesty se detuvo frente al espejo del amplio vestíbulo de su casa en el lujoso barrio de Garland. Todas las mañanas alargaba habitualmente la mano para arreglarse el pelo castaño perfectamente peinado, aunque ni un solo mechón estaba fuera de su sitio. Este hábito obsesivo del orden formaba parte de su naturaleza, la cualidad que hacía de su negocio un éxito. 42 años y ni una sola arruga en la frente, solo dos finas líneas entre las cejas, marcas de una constante concentración. «Phineas, ¿has visto mi cuaderno gris?», gritó, dirigiéndose a alguien en el primer piso. No obtuvo respuesta. Wellington suspiró y subió las escaleras. Su casa siempre le había parecido demasiado grande. 3 dormitorios, un estudio, un amplio salón. ¿Para quién era todo aquello? Nunca habían tenido hijos. Y ahora ya no había nada de qué hablar. Phineas Hardesty estaba sentado en su despacho, mirando la pantalla del portátil. Su pelo oscuro y bien recortado empezaba a ralear en la parte superior de la cabeza, pero a sus 46 años aún conservaba su físico atlético, lo único que apreciaba de verdad. «He preguntado por el cuaderno», repitió Wellington, de pie en el umbral de la puerta. «¿Cuál de tus 100 cuadernos?», preguntó Phineas sin apartar los ojos de la pantalla. «El gris, el de las notas sobre el nuevo cliente. Lo dejé en la mesita. Lo tiras todo por ahí y se supone que tengo que acordarme». Wellington cerró los ojos, contó hasta 3 y salió de la habitación. 11 años de matrimonio le habían enseñado a elegir sus batallas. Esta no merecía la pena. Al bajar las escaleras, encontró el cuaderno donde lo había dejado, justo debajo del periódico de la mañana. El día no empezaba de la mejor manera, pero tenía por delante una reunión importante en Harland Marketing Solutions, la empresa que había construido desde cero en 8 años. 38 empleados, clientes de nivel federal, una facturación anual de 7 cifras. Eso era lo que realmente importaba. Recordó su primer encuentro con Phineas, en una gala benéfica en la que había destacado no solo por su aspecto, sino también por su encanto especial. Por aquel entonces, era una estrella emergente de los servicios jurídicos a empresas, lleno de ambición y energía. «Eres la mujer más interesante de esta sala», le dijo tendiéndole una copa de champán. «La única que habla de cosas reales, no de la última colección de Prada». Ella sonrió al recordarlo. Había sido hacía 15 años, cuando su empresa estaba en pañales y Phineas admiraba su tenacidad y su perspicacia para los negocios. ¿Cómo habían cambiado las cosas? Los 4 años anteriores a su boda habían sido felices, llenos de esperanza y apoyo mutuo. Él la había ayudado a redactar sus primeras propuestas de negocio. Ella había editado sus documentos. Y entonces algo se rompió. Y ni siquiera era la falta de hijos. Ninguno de los dos estaba deseando tenerlos, centrándose en sus carreras. Era el hecho de que el negocio de ella crecía y la carrera de él se estancaba. Phineas no llegó a socio de su bufete como había esperado. En lugar de eso, estaba atascado en un puesto de asociado senior, y cada año que pasaba su ego sufría más y más. Al subir a su Lexus plateado, Wellington volvió a comprobar su teléfono. 2 llamadas perdidas de su amigo común Montgomery Blake. Qué raro, hacía meses que no hablaban. No había tiempo para volver a llamar. La primera reunión estaba prevista para las 9 de la mañana. Virginia, la asistente ejecutiva, la recibió en el despacho con el café ya hecho y un resumen de los últimos resultados de la campaña publicitaria de Ozark Pharmaceuticals. «Buenas noticias, señora Hardesty. El alcance ha superado las previsiones en un 20%. La conversión a acciones dirigidas también es mayor de lo esperado». «Excelente», asintió Wellington, entrando en su despacho. «Tendré que mencionarlo en la reunión de las 11. ¿Ha llamado alguien más?» «El señor Hardesty, hace media hora. Dijo que quería discutir un asunto de personal con usted». Wellington sintió que sus hombros se tensaban.
Phineas se había interesado demasiado por sus asuntos últimamente, buscando oportunidades para Bishlomesh y Balisio, sobre todo después de haber sido ascendido a jefe del departamento jurídico, pero con un sueldo inferior al esperado. El día transcurrió en un torbellino de reuniones, llamadas y decisiones. A las 6 de la tarde, cuando la mayor parte del personal se había dispersado, Wellington pudo por fin centrarse en el informe trimestral. El teléfono vibró. Phineas. ¿Sí? ¿Vienes pronto a casa? Tenemos que hablar. Su voz sonaba extrañamente entusiasta. 1 hora, hora y media. ¿Es urgente? No, pero es importante. Tengo una idea para tu empresa. Ella frunció el ceño. Últimamente, sus besoins exigían gastos desmesurados o decisiones de personal que chocaban con su visión del negocio. De acuerdo, lo discutiremos en casa. Terminado su informe, Wellington pasó por el supermercado. En los últimos meses había aparecido otra rareza. Phineas había dejado de hacer las tareas domésticas que solía compartir a partes iguales con ella. Ahora todas las tareas domésticas recaían sobre sus hombros, a pesar de que ella aportaba el 70% de los ingresos familiares. Al entrar en casa con las bolsas de la compra, Wellington oyó la voz de su marido desde el salón. Estaba hablando por teléfono, pero cuando apareció ella, se apresuró a terminar la conversación. ¿Con quién hablabas?, preguntó ella, dejando la compra en la isla de la cocina. Con un colega, respondió Phineas con neutralidad, acercándose y besándola en la mejilla. El gesto, antes sincero, ahora parecía mecánico. ¿Qué tal el día? Productivo. ¿Querías hablar de algo importante? Phineas sacó una manzana de la bolsa y la hizo girar pensativo entre sus manos. Sí, ¿recuerdas que te hablé de ampliar tu departamento de publicidad? Creo que ahora sería un buen momento. ¿Qué sugieres exactamente? Wellington empezó a calentar la cena, intentando no mostrar irritación. Era un tema del que ya habían hablado muchas veces. Hay una especialista excelente, Abigail Mortimer, una experta en marketing con experiencia en publicidad digital. Creo que encajaría perfectamente en tu equipo. Wellington se quedó helado. ¿De qué la conoces? Nos cruzamos en un seminario de empresa el mes pasado. Ahora mismo está buscando trabajo y pensé que... Phineas, le interrumpió Wellington. Yo decido a quién traigo a mi empresa. Tenemos un proceso de contratación. El departamento de RRHH revisa los currículos, luego las entrevistas. Sí, toda esa burocracia, descartó. Solo digo que es un buen partido. Joven, enérgica, llena de ideas. Al menos deberías echarle un vistazo a su currículum. Wellington dejó la espátula a un lado y se volvió hacia su marido. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué diferencia hay? 29, creo. ¿Y desde cuándo se va así en este seminario? Phineas frunció el ceño. ¿Qué sentido tienen estas preguntas? Solo intento ayudar a tu negocio. Mi negocio no necesita ayuda, y menos en forma de candidatos impuestos. Jesús, Wellington, te estás volviendo paranoico, sacudió la cabeza. Estoy hablando de una propuesta puramente comercial. Recordó la extraña llamada de Montgomery. Tal vez debería haber vuelto a llamar después de todo. Retomemos esta conversación más tarde, dijo ella, intentando cambiar de tema. ¿Cómo va tu nuevo proyecto en la empresa? El rostro de Phineas se tensó ligeramente. Bien, pero acabemos con el tema del personal. Prácticamente le prometí a Abigail que la tendrías en cuenta para el puesto. ¿Qué hiciste qué? Wellington sintió que una oleada de ira subía en su interior. No tienes derecho a prometerle a nadie un puesto en mi empresa. Nuestra empresa, corrigió Phineas. Te he apoyado desde el principio, ¿o lo has olvidado? Te he apoyado moralmente, pero esta es mi empresa, Phineas. Yo la fundé, yo la dirijo. ¿Y eso te da derecho a ignorar mis sugerencias? Levantó la voz. Estoy ofreciendo un valioso especialista,
y tú desechas la idea sin siquiera considerarla. Wellington respiró hondo. En su mente relampaguearon fragmentos de recuerdos. Su primera oficina alquilada, las noches en vela sobre el plan de negocio, el primer gran contrato. Phineas no había estado presente en ninguno de esos momentos. Solo aparecía en las fiestas de empresa, donde podía hacer alarde de su condición de marido de una empresaria de éxito. Tendré en cuenta su currículum si lo envía en general, dijo finalmente Wellington. Pero no puedo prometer nada más que eso. Phineas estiró los labios en una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. De acuerdo, te enviaré sus contactos. La cena transcurrió en un tenso silencio. Después de instalarse en el dormitorio con su portátil, Wellington marcó por fin el número de Montgomery. «Welly, por fin», la voz de su amiga sonaba preocupada. «Llevo todo el día intentando llamarte. Lo siento, he estado ocupada. ¿Ocurre algo? ¿No te has enterado? Lo de Phineas y esa chica del departamento de marketing del Grupo Arcadia, todo el mundo está hablando». A Wellington le dio un vuelco el corazón. ¿Qué chica? Abigail Mortimer. Estuvieron juntos en esa conferencia en Dallas el mes pasado. Mi secretaria los vio en el restaurante del hotel. Parecía ambiguo. Wellington se quedó mirando al vacío, dándose cuenta de repente de por qué Phineas había insistido tanto en contratarla. «Gracias por la información, Monty», dijo al fin. «Tengo que irme». Colgó el teléfono y permaneció sentada largo rato. Su memoria le estaba mostrando las señales que había estado ignorando durante los últimos meses. El regreso tardío a casa, la nueva colonia, el repentino interés por su aspecto. Y ahora quería llevar a su amante a su compañía, a su mundo. Cerrando el portátil, Wellington miró la fotografía de su mesilla de noche. Ella y Phineas, en la playa de Malibú, 5 años atrás, sonrientes y enamorados. Parecía que había sido en otra vida. Mañana iba a tener una conversación importante con su marido, pero hoy se permitió sentir solo el dolor de la traición. La mañana comenzó con una tensión silenciosa. Wellington se despertó antes de lo habitual, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte. Phineas dormía plácidamente a su lado, y durante unos minutos ella se limitó a observarle. El rostro que antes le gustaba ahora le parecía ajeno. Sin hacer ruido, salió de la cama y se dirigió a la cocina. Se preparó una taza de café cargado y se sentó frente al portátil. Lo primero que hizo fue escribir Abigail Mortimer en el buscador. Los resultados no tardaron en aparecer. Un perfil en la red profesional mostraba a una joven de pelo castaño y sonrisa radiante. Especialista en marketing digital, Grupo Arcadia. Licenciada por la Universidad de Texas, 29 años. Otras búsquedas revelaron su presencia en una conferencia en Dallas el mes pasado, la misma a la que había viajado Phineas. En la página web corporativa del Grupo Arcadia, Wellington encontró información sobre recientes reducciones de personal. Al parecer, el departamento de marketing se había visto afectado por la optimización. Así que por eso está buscando trabajo, pensó Wellington mientras cerraba el portátil. Cuando Phineas bajó las escaleras, ya estaba vestida para ir a la oficina. Un estricto traje azul marino y joyas mínimas, solo su anillo de boda y unos pendientes. «Hoy llegas pronto», comentó, dirigiéndose a la máquina de café. «Tengo una reunión importante con unos inversores», respondió Wellington, sin apartar los ojos del portapapeles. «Sobre lo de ayer», empezó Phineas tomando asiento frente a ella, «te envié los contactos de Abigail. Ella es realmente...» «La busqué en Google», interrumpió Wellington. «Y no solo a ella. También encontré fotos de esa conferencia en Dallas». Phineas se quedó helado con la taza a medio camino de la boca. «¿Qué quieres decir?» «Ya sabes lo que quiero decir. Montgomery os vio juntos, en el restaurante del hotel». Phineas bajó la taza lentamente. «¿Y qué? Estábamos discutiendo asuntos profesionales. ¿Desde cuándo eso es un delito?»
¿A las 2 de la mañana? Wellington enarcó una ceja. En el bar de un hotel. Maldito Montgomery y su larga lengua, murmuró Phineas, y luego se enderezó. De acuerdo, socializamos después de los acontecimientos, pero no veo el problema. Es una persona inteligente e interesante, y creo que será muy valiosa para su empresa. Nuestra empresa, dijo Wellington cáusticamente, utilizando sus propias palabras de ayer. ¿No es eso lo que dijiste? Phineas suspiró con fingida paciencia. Welly, querido, estás complicando esto más de lo necesario. Es una propuesta de negocios, nada más. No voy a contratarla, Phineas, y punto. Estudió su rostro durante unos segundos y luego su expresión cambió. La fingida amabilidad desapareció, dando paso a un frío cálculo. Yo me lo pensaría, dijo en voz baja, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual de Harlan Marketing. Wellington se puso tenso. ¿A qué se refiere? He oído que Ozark Pharmaceuticals está considerando a otros contratistas para su nueva campaña, y ellos aportan el 30% de sus ingresos, ¿no? A Wellington le dio un vuelco el corazón. Se trataba de información privilegiada, conocida por un número limitado de personas en la empresa. ¿Cómo lo sabes? Phineas sonrió con superioridad. Tengo mis fuentes. Y también sé que Industrias Baker no está contenta con los últimos resultados. ¿Estás siguiendo mis negocios? Wellington sintió que la ira le hervía por dentro. Me ocupo de nuestro futuro, respondió. Y ahora te ofrezco una solución. Abigail tiene contactos en la industria farmacéutica. Ha trabajado con los competidores de Ozark y conoce su estrategia. Wellington negó con la cabeza. No lo entiende. No se trata de sus cualificaciones, se trata de principios. No voy a contratar a una mujer con la que... ¿Con quién qué? Phineas interrumpió. No importa. Wellington se levantó de la mesa. Llego tarde a una reunión. No importa. Phineas también se levantó. ¿Me estás acusando de traición basándote en los chismes de Montgomery? ¿El hombre que intentó cortejarte antes de que nos casáramos? No dije nada de adulterio, dijo Wellington en voz baja. Me pregunto por qué lo pensó de inmediato. Se dirigió hacia la salida, pero Phineas le cerró el paso. Esto no es solo una petición, Wellington. Es una necesidad. Abigail puede salvar a tu compañía de los problemas que se avecinan. Algo en su tono la hizo detenerse. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una solución, suavizó su voz. Piénsatelo hoy mismo. Habla con ella, al menos haz una entrevista. ¿Y si me niego? Phineas se encogió de hombros. Entonces tendrás que encargarte tú mismo de los clientes, sin mi ayuda. Con estas palabras, dio un paso atrás, dejándola pasar. De camino a la oficina, Wellington no pudo evitar la sensación de que las últimas palabras de Phineas habían sido algo más que una advertencia. Parecían una amenaza directa. En la empresa la esperaba Virginia con expresión preocupada. Señora Hardesty, ha llamado el representante de Ozark. Quieren reprogramar la reunión sobre el nuevo proyecto para la semana que viene. ¿Qué? ¿Por qué? Wellington sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. No me lo han explicado, pero su secretaria me ha dicho que esta tarde se reúnen con High Rise Digital. High Rise Digital es el principal competidor de Harlan Marketing en el mercado local. Wellington sintió que le subían náuseas por la garganta. Gracias, Virginia. Póngame con Jeremiah Ozark por teléfono en cuanto pueda. En su despacho, Wellington abrió los registros financieros. Efectivamente, el cliente de Ozark Pharmaceuticals representaba casi un tercio de los ingresos de la empresa. Su marcha sería un desastre. Sonó el teléfono. No era Virginia, sino un número privado. ¿Sí? Contestó Wellington sin mirar la pantalla. Buenos días, SRE. Hardesty, dijo una voz de mujer. Soy Abigail Mortimer. Phineas me ha dicho que esperaba mi llamada.
Wellington apretó el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Señorita Mortimer, puede que mi marido la haya engañado. No tenía previsto ningún cambio de personal en un futuro próximo. Hubo una pausa. Pero dijo que usted buscaba un especialista en marketing farmacéutico, dada la situación de Ozark. ¿Qué situación?, preguntó Wellington secamente. Bueno, sus dudas sobre la renovación del contrato. Phineas mencionó que le preocupaba. Wellington se hundió lentamente en su silla. ¿Cómo sabía esta mujer el funcionamiento interno de la empresa? ¿Y qué más le había dicho Phineas? Señorita Mortimer, me temo que ahora no tengo tiempo para esta conversación. Si desea enviar su currículum, puede hacerlo a través de la página web de la empresa. Por supuesto. La voz de Abigail sonó decepcionada. Pero, ¿quizá podríamos reunirnos de manera informal? Estoy segura de que mi experiencia en Medicor Pharma sería de su interés, especialmente mi trabajo con Jeremiah Ozark el año pasado. Wellington se quedó helado. ¿Trabajaste con Jeremiah? Sí, en el proyecto Medicor. Se fue de allí a Ozark más o menos cuando me uní al grupo Arcadia. Seguimos en contacto. Eso explica por qué Phineas fue tan insistente. Abigail podría tener conexiones valiosas, pero eso no cambiaba la naturaleza del problema. Aprecio su franqueza, señorita Mortimer, pero mi decisión sigue siendo la misma. Al terminar la llamada, Wellington se reclinó en su silla, tratando de ordenar sus pensamientos. Los acontecimientos habían tomado un cariz cada vez más extraño. Primero Phineas insistiendo en contratar a su supuesta amante, luego insinuando problemas con un cliente clave, y ahora parecía que Abigail estaba de alguna manera conectada con Ozark. Wellington pasó la hora siguiente intentando sin éxito ponerse en contacto con Jeremiah Ozark. Su secretaria respondía invariablemente que estaba en una reunión. Al mediodía llegó otra noticia inquietante. Industrias Baker, el segundo cliente en importancia, había solicitado un informe sobre la eficacia de la última campaña fuera del horario habitual. Estaba claro que algo pasaba, y Wellington no podía evitar pensar que Phineas estaba implicado de algún modo. A las 2 de la tarde, se dirigió a una reunión con el asesor financiero de la empresa. Melbourne Ravenscroft, un caballero de edad avanzada y mirada perspicaz, escuchó sus preocupaciones con una expresión seria en el rostro. Señora Hardesty, he observado algunas rarezas en las transacciones recientes, dijo, mostrándole una tabla en la pantalla. ¿Son estas cantidades las primas que usted aprobó para el equipo de Ozark? Wellington frunció el ceño, estudiando las cifras. No, no he autorizado ninguna prima este trimestre. Sin embargo, los documentos están firmados por usted. Toma, échales un vistazo. Le tendió una carpeta con impresiones. Efectivamente, los documentos llevaban su firma. Pero no era realmente su firma. Era muy parecida, pero con sutiles diferencias. Es una falsificación, dijo en voz baja. Melbourne, ¿quién solicitó estos pagos? El consejero se ajustó las gafas. La solicitud procedía del departamento jurídico. Dijeron que formaba parte de un nuevo plan de incentivos acordado con usted. Wellington sintió que la sangre se le escurría de la cara. El departamento jurídico era externo, la misma empresa para la que trabajaba Phineas. ¿Y cuánto dinero se había retirado en total? Melbourne nombró una cantidad que hizo que Wellington se agarrara a los reposabrazos de su silla. Es casi el 10% de nuestro presupuesto operativo, susurró. Exactamente. Me he dado cuenta ahora, al preparar el informe trimestral. Las transacciones se desglosaban en pequeñas cantidades gastadas a través de diferentes cuentas. Melbourne, esto es fraude. Tenemos que bloquear las cuentas inmediatamente y... Me temo que hay más, interrumpió el asesor. Ese dinero ya se ha gastado. En estudios de marketing, supuestamente realizados por la agencia Nuevo Horizonte. Nunca he oído hablar de tal agencia. Se registró hace 3 meses.
Y según la documentación, su único cliente es Heartland Marketing. De camino a casa, Wellington trató de asimilar la información. Todo apuntaba a que Phineas había orquestado de algún modo la fuga de fondos de su empresa a través de una agencia pantalla. Pero, ¿por qué? Nunca habían tenido dificultades financieras. Su sueldo, aunque inferior al de ella, era más que decente. En casa, se sorprendió al encontrar una mesa a la luz de las velas con Phineas vestido de traje y una botella de su vino favorito. Pensé que pasaríamos una velada romántica, sonrió él. Hace demasiado tiempo que no nos dedicamos tiempo el uno al otro. Wellington dejó lentamente su bolso en la consola de la entrada. ¿Qué pasa, Phineas? Está pasando la cena. Se acercó e intentó besarla, pero ella se apartó. No estoy hablando de eso. ¿Qué pasa con mi compañía? ¿Con Ozark? ¿Baker? ¿Y qué pasa con la agencia Nuevo Horizonte? La sonrisa se deslizó lentamente del rostro de Phineas. Ya has hablado con el financiero, por lo que veo. ¿Me estás timando? Preguntó Wellington sin rodeos. ¿Falsificando mi firma? ¿Sacando dinero de la empresa? Phineas se dio la vuelta y se sirvió un poco de vino. Estaba creando un colchón de seguridad, por si tu empresa tenía problemas. Así. Tú causaste esos problemas, exclamó Wellington. Te metiste con la competencia, me los echaste encima. No seas dramático. Phineas dio un sorbo a su vino. Solo utilizaba mis contactos para obtener una ventaja. Son negocios, Wellington. Creí que lo habías entendido. ¿Una ventaja? ¿Qué ventaja? Phineas la miró con una expresión que ella no pudo descifrar, algo entre lástima y fastidio. Siempre ha sido por delante. Tu empresa, tu éxito. ¿Y yo qué? Un puesto que me gané hace 10 años. Un salario indigno de mi talento. ¿Así que esto es venganza? Wellington no podía creer lo que oía. ¿Has decidido destruir mi negocio por tu propio orgullo herido? Destruir no, objetó Phineas. Transformarlo. Con Abigail a bordo y mis contactos podemos llevar Heartland Marketing al siguiente nivel, pero con una distribución más equitativa del poder y los ingresos. Wellington se echó a reír. Estás mal de la cabeza. Voy a presentar una denuncia. Yo no lo aconsejaría, replicó Phineas con calma. Todos los documentos están firmados por ti, o mejor dicho, tu firma. Demuestra que son falsificaciones. Además, soy un abogado con 20 años de experiencia. ¿De verdad crees que no he pensado en todos los detalles? Hizo una pausa. Luego continuó en un tono más suave. Wellington, sé razonable. Te ofrezco una solución sencilla. Contrate a Abigail. Tiene mucho talento y podrá mantener a Ozark como cliente. Yo devolveré el dinero a la empresa a través de Nuevo Horizonte, técnicamente, como ingresos por estudios de mercado. Todo se queda en la familia. ¿Y a cambio? Preguntó Wellington con frialdad. Una nueva estructura de gestión. Me convierto en socio, con una participación igualitaria en el negocio y derechos de firma. A Wellington se le revolvieron las tripas. Nunca, dijo en voz baja. Prefiero perder la empresa a dejar que la dirijas tú. Phineas terminó su vino y dejó la copa. Pues prepárate para lo peor. Ozark rescindirá el contrato la semana que viene. Baker le seguirá. Sin 2 de tus mayores clientes y un agujero financiero, no durarás ni 3 meses. Vas de farol. Compruébalo. Se encogió de hombros. Tienes hasta mañana. O Abigail consigue el trabajo y yo me hago socio, o... Hizo un gesto enfático con la mano. ¿Y nuestro matrimonio? Preguntó Wellington, sorprendida por su propia calma. ¿Eso también forma parte del trato? Phineas la miró con genuina sorpresa. Por supuesto que sí. Sigo queriéndote, Welly. Solo son negocios. ¿Y Abigail? ¿También son solo negocios? No seas mezquino. Lo que tuvimos no significa nada. ¿Significó? Wellington enarcó una ceja. ¿Así que admites la conexión? Phineas suspiró. ¿Qué importa? Lo que importa es que estoy aquí, contigo, ofreciendo una solución a nuestros problemas.
¿Nuestros problemas? Wellington negó con la cabeza. Tú creaste esos problemas. Robaste mi dinero, traicionaste mi confianza, me engañaste. ¿Y ahora me das un ultimátum? Phineas se acercó, con los ojos entrecerrados. Exacto, y te sugiero que lo aceptes. De lo contrario, lo perderás todo. La noche terminó con ellos yendo a sus habitaciones por separado. Wellington no podía dormir, repitiendo en su mente lo que había sucedido. Su marido, el hombre en quien había confiado durante 11 años, había resultado ser capaz de una traición increíble. Y no solo una aventura clandestina, sino que había minado su negocio a propósito para ponerla en una situación vulnerable. Por la mañana, tras haberse preparado para ir a trabajar antes de lo habitual, Wellington encontró a Phineas en la cocina. Parecía sereno, como si la conversación de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. «Buenos días», dijo tendiéndole una taza de café. «¿Has pensado en mi oferta?» Wellington ignoró la taza. «Sí, la respuesta es no. No contrataré a Abigail, y tú nunca serás socio de mi empresa». Phineas dejó lentamente la taza sobre la mesa. ¿Te das cuenta de lo que significa? Lo entiendo perfectamente, asintió Wellington. Ya me he puesto en contacto con un abogado y un asesor financiero. Hemos encontrado pruebas de fraude. Si Ozark incumple el contrato, tendré motivos para una demanda. Era un farol, pero Wellington dijo las palabras con tanta seguridad que Phineas pareció preocupado por un momento. «Es un farol», dijo al fin. «No tienes nada». «¿Estás seguro?» Ella le sostuvo la mirada. «Melbourne ha estudiado las transacciones muy detenidamente. ¿Y adivina qué? New Horizon está registrada a tu nombre. Eso es una prueba directa de conflicto de intereses y fraude». Era una suposición, pero por la forma en que se crispó la mejilla de Phineas, dio en el blanco. «No puedes demandarme. Nos destruiría a los dos». «Tal vez», aceptó Wellington, «pero estoy dispuesto a correr el riesgo». Se dirigió hacia la salida, pero Phineas la agarró bruscamente del brazo. «No irás a ninguna parte hasta que solucionemos esto», siseó. «Suéltame», dijo Wellington con calma. «¡Y una mierda!». Su rostro se contorsionó de ira. «¿Crees que voy a dejar que destruyas todo lo que he construido?» «¿Qué has construido?» Wellington no pudo contener la risa. «No has construido nada, Phineas. Has parasitado de mi éxito y, cuando eso no fue suficiente, decidiste robarme la empresa». Su mano se levantó tan rápido que Wellington no tuvo tiempo de reaccionar. La bofetada le quemó la mejilla, lanzándole la cabeza hacia un lado. Las lágrimas acudieron a sus ojos por la sorpresa y el dolor. «¿Cómo te atreves?», empezó a decir, pero se detuvo en seco. La puerta principal se abrió y un hombre alto con una chaqueta oscura entró en el vestíbulo. Su rostro, medio oculto por una espesa barba, le resultaba extrañamente familiar a Wellington. Phineas se quedó inmóvil, con la mano levantada para el siguiente golpe. Se volvió lentamente hacia el hombre que entraba, y Wellington vio que la sangre le salía de la cara. «¿Harrison?», susurró Phineas, y había auténtico horror en su voz. «No es posible. Estás muerto». En el aire flotaba un silencio estrepitoso. Solo la pesada respiración de los tres hombres perturbaba la paz de la espaciosa sala. Wellington se tocó instintivamente la mejilla, ardiente por el golpe. Phineas permanecía en una extraña pose congelada, como petrificado. Su rostro, hace un segundo contorsionado por la ira, expresaba ahora un miedo puro e inconfesable. «Imposible. Moriste en Kandahar. Hace 7 años», susurró de nuevo, dando un paso atrás. Harrison Hardesty cerró lentamente la puerta principal tras de sí. Era alto, media cabeza más que Phineas, con hombros anchos y brazos nervudos. La chaqueta oscura no ocultaba su complexión atlética, pero lo que importaba era su rostro. A pesar de su espesa barba y el pelo largo recogido en una coleta,
Los rasgos de Wellington eran inconfundibles. Los mismos ojos grises penetrantes, la misma barbilla testaruda. «Hola, Phineas». La voz de Harrison era baja y ronca, como si llevara mucho tiempo sin usarla. «Veo que tus modales no han mejorado con los años». Su mirada se desvió hacia Wellington y la expresión severa de su rostro se suavizó. «Hola, Welly». Wellington no podía moverse. Su hermano, al que había llorado durante 7 años, estaba ante ella, vivo e ileso. Por su mente pasaron retazos de recuerdos, los militares en la puerta de su casa, el «lamentamos informarle», el ataúd cerrado, el servicio fúnebre. «¿Harrison?» Por fin tuvo fuerzas para pronunciar su nombre. ¿Cómo es posible? Es una larga historia. Dio un paso adelante y Phineas retrocedió instintivamente. Pero antes de contarla, me gustaría saber por qué mi cuñado le levantó la mano a mi hermana. Phineas se recompuso rápidamente. El susto de ver a un pariente muerto hacía tiempo había dado paso al cálculo. Un pequeño malentendido, dijo, tratando de recuperar la compostura. Una pelea familiar. No es para tanto. No parece nada. Harrison se volvió hacia Wellington. ¿Se encuentra bien? Ella asintió lentamente, aún incapaz de comprender del todo lo que estaba ocurriendo. «¿Qué estáis haciendo aquí?», preguntó Phineas con voz cada vez más áspera. «¿Cómo es que estás vivo?». Harrison ignoró la pregunta, manteniendo la mirada fija en su hermana. «Tenemos que hablar, Belly. A solas. Tengo información que necesitas». Phineas se interpuso entre ellos. «Si tienes algo que decirle a mi mujer, puedes decírselo delante de mí». Wellington nunca había visto que los ojos de un hombre pudieran volverse tan fríos como los de Harrison en ese momento. «Apártate, Phineas. No voy a repetirlo». Algo en su tono hizo que Phineas retrocediera. «Esta es mi casa», intentó mantener la dignidad. «Y no puedes...». «Puedo», le cortó Harrison. «Y lo haré. Wellington, tenemos que hablar, ahora mismo». Phineas miró a su mujer y había preocupación en sus ojos. «No hagas ninguna estupidez, Welly. No sabemos quién es en realidad». «Es mi hermano», dijo Wellington en voz baja, encontrando su voz por primera vez en minutos. «Y quiero oír lo que tiene que decir». Phineas exhaló con fingida irritación. «Bien. Estaré en mi despacho. Cuando hayas terminado esta farsa, avísame». Salió del vestíbulo en dirección al primer piso, pero Wellington notó cómo le temblaban las manos. Fuera como fuese, la aparición de Harrison había sacudido a Phineas hasta la médula. Cuando se quedaron solos, Wellington por fin se permitió mirar realmente a su hermano. La espesa barba y el pelo largo ocultaban rasgos familiares, pero algo en él era sutilmente diferente. Su mirada era más dura, sus movimientos más económicos, como si cada gesto estuviera calculado. «Aquí no», dijo Harrison en voz baja. «Podría estar espiando». «¿Hay algún sitio donde podamos hablar tranquilamente?» Wellington asintió. «Mi coche, en la entrada». Salieron de la casa. El aire de la mañana era fresco y fresco. Harrison echó un vistazo al amplio jardín, a la casa colonial de 2 plantas y al lujoso Lexus de la entrada. «Bonita casa», dijo sin emitir juicio alguno. «Me he ganado hasta el último céntimo», respondió Wellington, y Harrison sonrió brevemente. Nunca lo había dudado. Subieron al coche, Wellington al volante, Harrison en el asiento del copiloto. Permanecieron en silencio unos segundos y luego hablaron al mismo tiempo. «¿Cómo has...?» «Siento que...». Se callaron y Harrison hizo un gesto para que su hermana hablara primero. «¿Cómo has sobrevivido?», preguntó ella. «Nos dijeron que no quedaba nada de tu unidad. Bombardeo, impacto directo». Harrison miró por la ventana lateral, hacia donde podía ver la silueta de Phineas en la ventana del segundo piso. La versión oficial era esta. De hecho, hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «De hecho, nuestra operación era secreta.
Trabajábamos encubiertos, infiltrándonos en grupos locales, recopilando información sobre las líneas de suministro de armas. Pero el funeral, los oficiales militares, el ataúd cerrado, todo era una trampa. Teníamos que desaparecer, oficialmente muertos para poder seguir trabajando. Wellington trató de darle sentido a lo que escuchó. 7 años, Harrison. 7 años pensando que estabas muerto. Mamá murió creyendo que había perdido a su hijo. Había un brillo de dolor en los ojos de Harrison. Lo sé, y lo siento, pero no tuve elección. Algunas cirugías requieren ese tipo de sacrificio. Y ahora has vuelto. ¿Por qué? Harrison volvió a mirar la casa. Por él, por culpa de Phineas. Wellington sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿A qué te refieres? Te he seguido todos estos años, lo mejor que he podido, desde lejos, por supuesto. Sabía que te habías casado con él, que habías montado un negocio. Harrison hizo una pausa. Pero en los últimos meses he estado recibiendo información inquietante, que Phineas estaba involucrado con gente a la que hemos estado siguiendo, gente que no solo trafica con armas, sino también con información. ¿De qué estás hablando? Wellington sintió que sus entrañas se tensaban. Phineas es un abogado corporativo, no un espía internacional. ¿Un abogado de empresa que roba dinero de tu empresa? Preguntó Harrison en voz baja. ¿Que manipula a sus clientes? ¿Quién falsifica su firma? Wellington se quedó helado. ¿Cómo sabes eso? No he estado aquí el primer día, Welly. He estado observando, escuchando, recopilando información. Sacó su teléfono y le enseñó las fotos. Phineas se reúne con un hombre llamado Leonard Grantham todos los jueves en el Oriental Pearl. ¿Sabes quién es Grantham? Wellington negó con la cabeza. Antiguo agente de inteligencia, ahora trabaja en el sector privado, vende información al mejor postor. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Con mi empresa? Tu empresa es solo la punta del iceberg. Harrison mostró otra fotografía. ¿Reconoces a este hombre? Wellington se quedó mirando la imagen. Es Jeremiah Ozark, un cliente mío, antiguo empleado de Medicor Pharma y colega de esta mujer. Pasó a la siguiente imagen. Abigail Mortimer, susurró Wellington. Trabajan juntos, no para ayudar a tu negocio, sino para tener acceso. ¿Acceso a qué? Las fórmulas farmacéuticas que Ozark desarrolla para los militares. Drogas de resistencia, analgésicos de nueva generación. Esto no son solo cosméticos o medicinas para el resfriado, Belly. Son desarrollos estratégicos. Wellington se echó hacia atrás en su asiento, tratando de dar sentido a lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que mi marido, que Phineas, es un espía industrial? Entre otras cosas, asintió Harrison. Pero lo más importante es que te está manipulando para acceder a esos clientes a través de tu empresa. Abigail forma parte del plan. Planeaban incorporarla a tu equipo para que tuviera acceso directo al material de Ozark. Todo estaba encajando. La insistencia de Phineas, su conocimiento del funcionamiento interno de Ozark, su deseo de hacerse con el control de la empresa. ¿Por qué ahora?, preguntó Wellington. ¿Por qué estás aquí hoy? Llevo días vigilando la casa. Pensaba hablar contigo a solas, pero cuando vi lo que estaba pasando, sus ojos se posaron en la mejilla de ella, aún roja por el golpe. Tuve que improvisar. ¿Qué quieres que haga? Wellington se sintió perdido. ¿Que vaya a la policía? Harrison negó con la cabeza. Ahora no, no tenemos todas las pruebas. Además, existe la posibilidad de que haya gente influyente implicada. Primero tenemos que protegerte a ti y a tu empresa. Calló, mirando por el retrovisor lateral. Viene hacia aquí. En efecto, Phineas salió de la casa y se dirigió hacia el coche. Su rostro expresaba una preocupación contenida, pero Wellington podía ver ahora la falsedad en cada uno de sus gestos. «Quédate aquí», dijo Harrison, abriendo la puerta. «Yo hablaré con él». «No», le puso Wellington la mano en el hombro.
Es mi marido. Y mi problema. Salieron del coche al mismo tiempo. Phineas se detuvo a unos pasos con la mirada perdida entre ellos. ¿Disfrutando de la reunión familiar?, preguntó con una sonrisa tensa. Lo sé todo, Phineas, dijo Wellington con calma. Sobre Nuevo Horizonte, sobre Grantham, sobre tus planes de utilizar a Abigail para acceder al material de Ozark. La sonrisa se borró de la cara de Phineas. Lanzó una rápida mirada a Harrison. No sé lo que es. Impostor, pero está mintiendo. ¿Impostor? Harrison enarcó una ceja. ¿Quieres averiguarlo? Pregúntame algo que solo supiera el verdadero Harrison, sobre cómo me rompí el brazo a los 12 años, o la vez que Belly y yo nos escondimos de una tormenta en un viejo árbol hueco detrás de la casa de la abuela. Phineas lo ignoró, dirigiéndose solo a Wellington. Piensa con lógica, querida. Tu hermano murió hace 7 años. Estuvimos en el funeral. Sea quien sea, quiere algo de ti. Dinero, seguramente. ¿Estás sugiriendo que debatamos sobre lógica? Wellington cruzó los brazos sobre el pecho. De acuerdo. Expliquemos con lógica por qué mi firma está en documentos que no firmé, o por qué estás tan interesado en emplear a tu amante, o por qué te reúnes con un ex oficial de inteligencia una vez a la semana. Wellington podía ver la mente de Phineas trabajando febrilmente. Intentaba encontrar una salida, evaluando sus opciones. Todo puede explicarse, dijo al fin, pero no aquí, no ahora, y menos en presencia de este hombre. Me temo que no tienes elección, se adelantó Harrison. Se acabó el juego, Phineas. Conocemos tus planes, tus conexiones, lo que has estado haciendo todos estos años. La expresión del rostro de Phineas cambió. La máscara del marido preocupado desapareció, dando paso a una fría expresión calculadora. «No te das cuenta de dónde te estás metiendo», dijo en voz baja. «¿Crees que es solo un juego de espías? La gente para la que trabajo no perdona los errores». La confesión sobresaltó a Wellington. «¿Así que es verdad?» Phineas se encogió de hombros. «Todos trabajamos para alguien, Welly. Solo que algunos pagan mejor que un bufete de abogados. Me has estado utilizando», susurró. «Todo este tiempo. No seas dramática». Phineas le hizo un gesto con la mano. «Te quería. Puede que aún te quiera. Pero los negocios son los negocios. ¿Es así como lo ves? ¿Negocios? ¿De qué otra forma podría ser?» Phineas sonrió. «Todos hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Tú construiste tu pequeña agencia de marketing. Yo he encontrado clientes más grandes». Se volvió de nuevo hacia Harrison. «No sé cómo has sobrevivido ni qué haces aquí, pero te sugiero que te mantengas al margen. Se trata de un asunto familiar». «Mi hermana es mi familia», replicó Harrison con calma, «y tú eres una amenaza para ella». Phineas se echó a reír. «¿Una amenaza?» Le estaba ofreciendo una salida, una forma de salvar la empresa y nuestro matrimonio. Ella se negó. Wellington sintió que la ira le subía por dentro. «Me robaste el dinero, falsificaste mi firma, intentaste sabotear mi negocio. ¿Y ahora dices que me ofreciste una salida?» «Exacto», asintió Phineas, «porque la alternativa era peor, y aún podría serlo». Había una clara amenaza en su voz. Harrison dio otro paso adelante, interponiéndose entre Phineas y Wellington. «Será mejor que te vayas», dijo. «Ahora mismo». Phineas miró a su cuñado. Aunque se había sobresaltado con su aparición, ya se había recompuesto. «Esta es mi casa», dijo con firmeza, «y no voy a ir a ninguna parte». «Sí, te vas», dijo Wellington saliendo de detrás de su hermano. «La casa está a mi nombre, la empresa es mía, y quiero que te vayas de aquí ahora mismo». «¿O si no qué?» Phineas enarcó una ceja. ¿Llamar a la policía? ¿Y decirles qué? ¿Que tu marido no era quien decía ser? ¿Que tu hermano, muerto hace tiempo, resucitó milagrosamente? ¿Crees que te creerán? Harrison apartó suavemente a su hermana. «La policía no será necesaria aquí». Algo en su tono hizo que Phineas diera un paso atrás. «No hagas nada estúpido, soldado.
Tengo amigos poderosos. Y yo no tengo amigos, replicó Harrison con calma. Solo una hermana, y no dejaré que le hagas daño. Phineas miró a su alrededor, como si estuviera evaluando la distancia hasta la casa. De repente se lanzó hacia adelante, intentando apartar a Harrison y abrirse paso hasta Wellington, pero apenas había dado 2 pasos y se encontró en el suelo, retorcido en un instante. Harrison le sujetaba con el brazo a la espalda, apretándole la cara contra la hierba. No es el movimiento más inteligente, comentó Harrison. Phineas se sacudió, intentando liberarse, pero Harrison lo sujetó con firmeza, casi sin esfuerzo. «Te vas a arrepentir de esto», resolló Phineas. «Los dos os arrepentiréis». Wellington se acercó, mirando a su derrotado marido. «De lo único que me arrepiento», dijo en voz baja, «es de haber malgastado 11 años con un hombre que me traicionó». «Tengo una proposición», dijo Harrison sosteniendo aún a Phineas. «Vete, ahora mismo. Llévate solo tus efectos personales. No te acerques a Wellington, ni a su casa, ni a su compañía. A cambio, no pasaremos ninguna información sobre tus negocios con las autoridades. Todavía no». «¿Y esperas que esté de acuerdo con eso?», Phineas siseó. «No creo que tengas elección». Harrison apretó un poco más el brazo pellizcado, provocando un chillido doloroso de Phineas. «Porque la alternativa es realmente peor. Mucho peor». Harrison ayudó a Phineas a levantarse, pero no le soltó el brazo. «Tienes 30 minutos para recoger tus cosas. Estaré vigilando». Phineas le soltó la mano, lanzó una mirada fulminante a Wellington y, sin decir palabra, se dirigió a la casa. Cuando desapareció en el interior, Wellington se volvió hacia su hermano. «¿Crees que se rendirá tan fácilmente?» «No», Harrison negó con la cabeza. «Pero nos dará tiempo y, lo que es más importante, te mantendrá a salvo ahora mismo». Cuando Phineas se hubo marchado, Wellington y Harrison regresaron a la casa. Harrison revisó minuciosamente la habitación y, para sorpresa de Wellington, encontró 2 pequeños micrófonos, debajo de la mesa de la cocina y en el dormitorio. «Me ha espiado en nuestra propia casa», susurró, mirando los micrófonos aplastados. «Típico de esta gente», se encogió de hombros Harrison. «El control y la información son sus principales herramientas». Wellington se sirvió un whisky, aunque aún era de mañana. «Dime la verdad, Harrison. Toda la verdad». Se sentó frente a ella con las manos sobre la mesa. «La operación en Afganistán no salió como estaba previsto. Nuestra unidad debía infiltrarse en grupos locales que vigilaban los envíos de armas, pero fuimos delatados por los nuestros». «¿Los nuestros?». Wellington se congeló. Había un topo en inteligencia, alguien que pasaba información a la misma gente con la que Phineas estaba ahora involucrado. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «La mayoría del escuadrón murió en la explosión. Fui rescatado por los lugareños a los que antes había ayudado. Cuando pude contactar con mi mando, resultó que ya me habían declarado oficialmente muerto». «¿Y no les hiciste saber que estabas vivo?». La voz de Wellington era de reproche. «No pude», Harrison negó con la cabeza. «Me brindó una oportunidad única, continuar mi trabajo bajo absoluta tapadera. Un hombre muerto no levanta sospechas. 7 años, Harrison. 7 años que he llorado por ti. Mamá murió creyendo que había perdido a su hijo». El dolor brilló en los ojos de Harrison. «Lo sé. Me atormentaba cada día, pero no podía arriesgar tu seguridad. ¿Y ahora? ¿Por qué has aparecido ahora?». «Porque esta red que he estado rastreando todos estos años me llevó a Phineas. Y a través de él, a ti». Sacó su teléfono y le mostró una serie de fotos. Phineas reunido con distintas personas en restaurantes, oficinas, aparcamientos. Al principio no entendía su papel en todo esto. Pensaba que solo era un intermediario que pasaba información. Pero entonces empecé a ver un patrón. Reuniones con Abigail, con representantes de Ozark llamadas a Grantham.
Todo indicaba que estaba planeando una operación importante. ¿Y esta operación está relacionada con mi empresa? Tiene que ver con el acceso que su empresa tiene al desarrollo de Ozark. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué una corporación farmacéutica tan grande elegiría una pequeña agencia de marketing de Garland? Wellington frunció el ceño. Creía que les atraía nuestra oferta creativa, el enfoque innovador. Quizá, asintió Harrison. O quizá alguien recomendó tu empresa, alguien que quería acceder a sus datos internos. Wellington sintió que se enfriaba por dentro. Todas las piezas del mosaico iban encajando. La insistencia de Phineas en Abigail, su conocimiento de los problemas del cliente, incluso su repentino interés por la empresa últimamente. ¿Qué hacemos? Asegurarte a ti primero. Harrison miró alrededor de la casa. Esta dirección ya está comprometida. Necesitas un alojamiento temporal. Tengo un piso en el centro, dijo Wellington. Lo guardo para reuniones de negocios. Phineas no lo conoce. Harrison asintió. Bien. Y la oficina necesita un control y vigilancia. Traeré a algunas personas de confianza. ¿Todavía trabajas para el gobierno?, preguntó Wellington. Cuerpo especial, respondió Harrison con evasivas. Oficialmente no existo, lo que me da cierto margen de maniobra. Miró su reloj. Phineas ya debe de haberse puesto en contacto con sus hombres. Tenemos que actuar con rapidez. Coge lo esencial. Tienes que estar en la oficina en 1 hora como de costumbre. Demuestra que nada ha cambiado. ¿Y tú? Estaré cerca. Discretamente, pero cerca. Wellington se acercó y abrazó fuertemente a su hermano por primera vez en 7 años. Todavía no puedo creer que estés vivo, susurró, y que todo esto esté ocurriendo. Los 3 días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Wellington se mudó a su piso secreto en el centro de Garland, una suite pequeña pero elegantemente amueblada en la 8ª planta de un moderno complejo. Harrison había insistido en comprobar también si había escuchas telefónicas, pero el lugar estaba limpio. Llegaba a la oficina de Harland Marketing Solutions a las 9 cada mañana. Programaba reuniones, se reunía con clientes, fingía ocuparse de sus asuntos. Pero en su interior se desataba una tormenta de emociones. Conmoción por la traición de Phineas, desconfianza hacia los demás, temor por el futuro de la empresa y, por supuesto, una alegría desbordante por el regreso de su hermano. Harrison era una sombra escurridiza que aparecía en la oficina disfrazado de consultor de seguridad y luego desaparecía durante horas para reunirse con sus misteriosos contactos. Poco a poco fue reuniendo pruebas que podían vincular a Phineas con el espionaje industrial y el fraude. Al tercer día, Wellington estaba sentado en su despacho repasando informes cuando Virginia informó de una visita inesperada. S.R.A. Hardesty, un tal señor Ozark desea verla. No hay cita. A Wellington le dio un vuelco el corazón. Jeremiah Ozark, representante de su cliente más importante, el mismo hombre al que Harrison había vinculado con la trama Phineas. Rápidamente envió un mensaje a su hermano. Ozark está aquí. ¿Qué hacemos? La respuesta llegó al instante. Reúnete con él. Actúa con naturalidad. Estaré a su lado. Wellington respiró hondo y dijo por el interfono. Acompáñele a la puerta, por favor. Jeremiah Ozark entró en la oficina, un hombre alto y elegante con un traje perfectamente ajustado. Siempre daba la impresión de ser un hombre que controlaba la situación, pero hoy había una ligera preocupación en su mirada. Wellington, disculpe la repentina visita. Le estrechó la mano y se sentó en la silla de enfrente. Está bien, Jeremiah. ¿Qué te trae por aquí sin avisar? Trató de mantener la voz firme. Ozark entrelazó los dedos, obviamente eligiendo sus palabras. Ha ocurrido algo extraño. Anoche recibí una llamada de tu marido, Phineas. Me informó de que has decidido cambiar las condiciones de nuestra asociación. Wellington ladeó ligeramente la cabeza, manteniendo la calma. Interesante.
¿Y qué dijo exactamente? Que Harlan Marketing solicita un aumento del 30% del presupuesto para seguir trabajando en el proyecto Ozark Neo. Y también solicita un mayor acceso a las bases de datos del Departamento de Investigación para, hizo una pausa, conocer mejor el producto. Apenas contuvo su indignación. Phineas no solo intentaba sabotear su negocio, sino que lo perjudicaba activamente al hacer quedar mal a su empresa. Jeremiah, yo no autoricé tal cosa. De hecho, ni siquiera estoy al tanto de tal conversación. ¿Desde cuándo negocia mi marido en nombre de mi empresa? Ozark escrutó su rostro. Dijo que hacía poco que se había convertido en su socio, que le habías confiado cuentas clave. Eso es absolutamente mentira, dijo Wellington con firmeza. Phineas no tiene nada que ver con Harlan Marketing. Nunca ha sido ni será socio de mi empresa. Ozark puso cara de alivio. Eso es lo que yo pensaba. Parecía demasiado prepotente. No es su estilo. En ese momento se abrió la puerta del despacho y entró Harrison, con un traje elegante y un portapapeles en la mano. Su aspecto era completamente distinto al de hace unos días. Bien afeitado, con un corte de pelo corto, profesional y tranquilo. Disculpen la intrusión, señora Hardesty, señor Ozark, saludó al visitante. Soy Harrison Crawford, asesor de seguridad. Creo que nuestra conversación también será relevante para el señor Ozark. Wellington se dio cuenta al instante de que su hermano utilizaba un alias con fines conspirativos. Sí, por supuesto, señor Crawford. Jeremiah, este es nuestro nuevo consultor. Nos está ayudando con las cuestiones de seguridad de las que acabamos de hablar. Harrison se sentó junto a Ozark y abrió un portapapeles. Señor Ozark, tenemos razones para creer que su empresa y Harlan Marketing han sido objeto de un ataque de espionaje industrial organizado. Permítame mostrarle algo. Durante la hora siguiente, Harrison reveló metódicamente a un atónito Ozark el plan que Phineas y sus cómplices intentaban poner en práctica. Sin mencionar su nombre real ni su conexión personal con Wellington, aportó pruebas, correos electrónicos, transacciones bancarias, fotografías de reuniones. «Es increíble», murmuró Ozark hojeando los documentos. «Conocía a Abigail de Medicae. Nunca habría pensado...» «No es más que una hacedora», explicó Harrison. «El verdadero organizador es Phineas Hardesty, respaldado por un hombre llamado Leonard Grantham». Ozark levantó la vista bruscamente. «¿Grantham? Lo conocí en una conferencia farmacéutica el año pasado. Se presentó como consultor para entrar en mercados internacionales. Es su tapadera habitual», asintió Harrison. «En realidad es un antiguo agente de inteligencia que ahora vende información a clientes privados. En este caso, probablemente a un competidor de Ozark». Tras la marcha de Ozark, Harrison y él idearon un plan. A través de personal de seguridad de confianza de Ozark, di a Phineas datos especialmente preparados sobre la extinta droga Neo-9, un analgésico supuestamente revolucionario con potencial militar. La información parecía creíble, pero contenía varios elementos deliberadamente falsos que podían ser rastreados. Paralelamente, se concentraron en restaurar la reputación de Harlan Marketing entre otros clientes a los que Phineas había conseguido visitar o llamar en nombre de la empresa. Harrison se reunió personalmente con la dirección de Baker Industries, explicando la situación y aportando pruebas de las maquinaciones de Phineas. Una semana después de la visita de Ozark, llegó el momento de la jugada decisiva. Wellington telefoneó a Phineas, ofreciéndole reunirse y discutir una posible cooperación. Aceptó casi al instante, lo que no hizo sino confirmar su confianza en su impunidad. La reunión se programó en el despacho de Wellington a última hora de la tarde. Para entonces, el edificio estaba vacío, con solo ella, Harrison y algunos agentes en las salas vecinas. Phineas se presentó en el momento justo, engreído y confiado,
como si ya hubiera ganado una victoria. «Me alegro de que por fin hayas entrado en razón», dijo al entrar en el despacho. «Sabía que tarde o temprano te darías cuenta de las ventajas de nuestra cooperación». Wellington esbozó una sonrisa cansada. «No es que tenga muchas opciones. Los clientes están nerviosos, las finanzas van mal. Puedo resolver esos problemas». Phineas se sentó enfrente, apoyando el pie en su pierna. «Pero tenemos que ponernos de acuerdo sobre mi papel en la empresa. Y una participación, por supuesto». «Por supuesto». Wellington encendió el ordenador. «Pero primero, echa un vistazo a esto. Los materiales de Neo 9 que conseguí de Ozark. Creo que te resultará interesante». Los ojos de Phineas se clavaron en la pantalla. Hojeó algunas páginas y su respiración se aceleró. «Impresionante. ¿Y Ozark te dio acceso sin ninguna razón?» Jeremiah y Joe Wellington hizo una pausa deliberada, dando a Phineas la oportunidad de interpretar sus palabras a su manera. Estaba demostrando ser un hombre muy comprensivo. La mandíbula de Phineas se tensó, pero se recompuso rápidamente. «Estupendo. Necesito una copia de estos materiales. Para análisis». «Por supuesto». Wellington copió los archivos en una memoria USB y se la entregó. «Ahora nuestras condiciones. Estoy dispuesto a ofrecerle el 20% de la empresa, sin derecho a gestión operativa». «30», dijo Phineas inmediatamente. «Y un puesto en el Consejo de Administración». «25, y un voto consultivo en el Consejo», contraatacó. «Es mi última oferta». Phineas se reclinó en la silla, sopesando sus opciones. «Trato hecho. Con una condición más, Abigail obtiene el puesto de jefa de marketing digital». «Consultora», dijo Wellington con firmeza. «No en plantilla». Phineas estudió su rostro durante unos segundos y luego asintió. «De acuerdo. Mi abogado tendrá lista la documentación a finales de semana». «Bien», se levantó Wellington. «¿Y tú y yo, nuestro matrimonio?» Phineas también se levantó, acercándose. «Depende de ti, Welly. Siempre he querido que estuviéramos juntos, compañeros en todos los sentidos». «¿Incluso después de lo de Abigail?», preguntó ella en voz baja. Él le dio la espalda. «Un episodio menor, una relación de negocios, nada más». «Lo entiendo». Ella apartó la mirada. «Lo pensaré. Ahora mismo tengo que cerrar el despacho. Tengo otra reunión». «¿Con Ozark?» Phineas sonaba celoso. «No es asunto tuyo, Phineas. Al menos todavía no». Cogió el pendrive y se dirigió a la salida. «Me pondré en contacto contigo mañana. Tenemos que discutir los detalles de nuestra asociación». En cuanto la puerta se cerró tras él, Harrison salió del despacho contiguo. «Se lo ha tragado», dijo, mirando los monitores que seguían los movimientos de Phineas por el edificio. «Ha mordido el anzuelo. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar?» Wellington se frotó las manos con nerviosismo. «Absolutamente. No resistirá la tentación de vender esta información lo antes posible. Grantham ya está esperando en el Oriental Pearl. Nuestros hombres están en sus puestos». 2 horas más tarde, la operación alcanzó su clímax. Phineas se reunió con Grantham y 2 hombres no identificados en el restaurante de la Perla Oriental. Les mostró los materiales del Neo 9, ensalzando su valor y singularidad. Todo esto fue grabado por cámaras ocultas y micrófonos direccionales instalados por el equipo de Harrison. «Es una fórmula revolucionaria», dijo Phineas gesticulando. «Acción directa sobre los centros nerviosos sin efectos secundarios. Los militares ya han mostrado interés». «¿Y usted garantiza la autenticidad de estos datos?», preguntó uno de los desconocidos con un leve acento. «Por supuesto», asintió Phineas. «La información procede directamente del Departamento de Investigación de Ozark, a través de mi conexión especial». «Si es cierto», dijo Grantham pensativo, «nuestro cliente pagará generosamente». «Espero un porcentaje mayor», se adelantó Phineas, «dado el valor excepcional del material».
En ese momento entraron en el restaurante 6 agentes vestidos de paisano. Rápidamente y con coherencia rodearon la mesa. «Señores», dijo en voz baja el agente que iba en cabeza, mostrando su identificación, «están detenidos como sospechosos de espionaje industrial e intento de venta ilegal de información comercial». La cara de Phineas se contorsionó de asombro y rabia. Se dio la vuelta bruscamente, buscando una vía de escape, pero 2 agentes se lo impidieron. «Es una trampa», exclamó. «Los datos son falsos. Me han tendido una trampa». Grantham le lanzó una mirada fría y despectiva y, en silencio, le tendió las manos para que le pusiera las esposas. Wellington observó la detención desde una furgoneta de vigilancia aparcada en las inmediaciones. Sentía emociones contradictorias, alivio porque la pesadilla por fin había terminado, amargura por la traición de un hombre en el que había confiado durante 11 años y una extraña desolación, como si este arresto cerrara todo un capítulo de su vida. «Se acabó», dijo Harrison en voz baja, apretándole el hombro. «No volverá a hacerte daño». En las semanas siguientes, Wellington se sumergió de lleno en su trabajo, reconstruyendo la reputación de la empresa y estableciendo relaciones con los clientes. La falta de presión de Phineas le permitió recuperar el control total del negocio. Sorprendentemente, el escándalo de la detención de su marido no alienó a los socios. Al contrario, muchos expresaron su admiración por su resistencia y determinación. La asociación con Ozark Pharmaceuticals no solo ha sobrevivido, sino que se ha fortalecido. Jeremiah Ozark agradeció personalmente a Wellington su ayuda para descubrir la trama de espionaje industrial y se ofreció a ampliar el contrato a nuevas líneas de productos. Harrison permaneció en Garland, ayudando a su hermana a poner en marcha su vida y su negocio. Fue oficialmente adhesivo. Se iniciaron los trámites para restablecer su documentación y su condición de civil. Resultó ser un proceso burocrático complicado, pero sus antiguos colegas de los servicios de inteligencia le proporcionaron el apoyo necesario. 2 meses después de la detención de Phineas, se celebró una vista preliminar sobre su caso. Las pruebas eran tan convincentes que sus abogados ofrecieron inmediatamente un acuerdo de culpabilidad. A cambio de declararse culpable y cooperar, Phineas se enfrentaba a entre 8 y 12 años de prisión en lugar de los 20 posibles. El día de la vista, Wellington decidió asistir a la sala. Quería ver con sus propios ojos cómo terminaría este capítulo de su vida. Phineas parecía envejecido y agotado con su uniforme de presidiario. Cuando sus miradas se cruzaron, ella no sintió odio ni arrepentimiento, solo una tranquila certeza de que había hecho lo correcto. Después de la reunión, Wellington y Harrison pasearon por el parque de la ciudad, hablando del futuro. «Tengo una oferta de trabajo», dijo Harrison mientras se sentaban en un banco. «En Washington, consultor de seguridad para una empresa privada que trabaja con contratos gubernamentales. ¿Te marchas?» Wellington parecía decepcionado. «Sí, pero no ahora», sonrió. «No hasta que esté seguro de que estás bien». «Estaré bien», le apretó la mano. «Soy más fuerte de lo que pensaba». «Nunca lo dudé», asintió Harrison. «Pero me quedaré otro mes. Te ayudaré con el divorcio y los asuntos financieros». El divorcio concluyó rápidamente, pues el tribunal tuvo en cuenta las circunstancias del caso y declaró a Phineas culpable de numerosos incumplimientos del contrato matrimonial. Wellington conservó su casa, su empresa y todos sus bienes personales. El día que recibió la sentencia definitiva de divorcio, organizó una pequeña cena de celebración para Harrison y algunos amigos íntimos que la habían apoyado en los momentos difíciles. «Brindemos por un nuevo capítulo», dijo levantando su copa de champán, «y por el regreso de su familia». «Por la fuerza y la sabiduría», añadió Harrison, «y por un futuro sin traiciones». Cuando los invitados se marcharon, el hermano y la hermana se quedaron en la terraza observando las estrellas. «¿Sabes?»,
dijo Wellington pensativo. Pensé que lo había perdido todo. Cuando me enteré de las maquinaciones de Phineas, de sus mentiras, de la forma en que me utilizaba, parecía que mi vida estaba arruinada. ¿Y ahora?, preguntó Harrison. Ahora me doy cuenta de que fue una liberación, de las ilusiones, de una relación tóxica, de un hombre que nunca me quiso de verdad. Se volvió hacia su hermano. Y te recuperé. Valieron la pena todas las pruebas. Un mes después, Harrison se trasladó a Washington, D.C., pero Wellington y él mantuvieron un contacto constante. Venía a Harlan todos los fines de semana, reconstruyendo poco a poco los 7 años perdidos de relación con su hermana. Harlan Marketing Solutions floreció bajo la dirección exclusiva de Wellington. Amplió su plantilla, abrió una nueva oficina en Dallas y añadió varios clientes importantes a su cartera. La historia de una mujer empresaria que consiguió resistirse al espionaje y la traición empresarial captó la atención de la comunidad empresarial y los medios de comunicación, creando un aura de fiabilidad e integridad en torno a su empresa. Cuando el tribunal dictó la sentencia definitiva de Phineas, 10 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional en 7, Wellington sintió que se le quitaba el último peso de encima. Aquella tarde, permaneció sentada en su despacho durante largo rato, mirando por la ventana a Garland de noche 10 años atrás. Había llegado aquí con ambiciones y sueños, había conocido al hombre del que se enamoró, había construido un negocio y una vida. Ahora, tras la traición y el dolor, se encontraba en el umbral de una nueva etapa, más fuerte, más sabia y más libre que nunca. El teléfono vibró. Un mensaje de Harrison. ¿Todo bien? Más que bien, respondió ella. Por fin libre de verdad. Al final del día, mientras cerraba la oficina, Wellington vio su reflejo en la puerta de cristal. La mujer que le devolvía la mirada parecía segura y tranquila. Habiendo pasado por la adversidad, no se había roto, sino que se había hecho más fuerte. La traición de Phineas podría haberle arruinado la vida, pero le había abierto el camino a un nuevo comienzo. Y ahora, con su hermano de vuelta y el control de su destino restaurado, estaba preparada para lo que le esperaba.